Mi hija me sentó con los niños. Pero yo era dueña de su boda. Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto sacrificio empezar una nueva vida, y, con suerte, llevarnos consigo en ese nuevo ciclo. Pero el día de la boda de mi única hija, ella me sentó con los niños. Literalmente. Entre vasitos de plástico, masa para moldear y bocaditos en forma de animalito. Y si crees que esta historia termina en tristeza o vergüenza, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, le dio la vuelta completa a toda la fiesta. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a entender que una madre silenciosa puede ser la más ruidosa cuando hace falta. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas historias reales como esta. Me llamo Carmen Mendoza, tengo 68 años, fui costurera por casi medio siglo y madre soltera durante más de la mitad de mi vida. Pensé que ya había enfrentado todas las agujas del mundo, hasta que una, bien invisible, me pinchó directo en el corazón aquel día en el salón de fiestas. Ese día me levanté antes de que amaneciera. No podía dormir. Me sentía como cuando una niña va a su primer festival escolar, con el vestido planchado desde la noche anterior y los zapatos limpios junto a la cama. Me preparé despacito, sin prisa pero con cuidado. Me puse el vestido azul marino que yo misma arreglé, puntada por puntada, con la paciencia de quien ha remendado toda una vida. Lo planché, le pasé el cepillo a los zapatos, y hasta me puse los aretes de perlas que eran de mi mamá. Me pinté un poquito los labios, solo para verme menos pálida. Me miré al espejo y pensé, así está bien, Carmen. Hoy tu hija se casa. Y aunque el corazón me temblaba, el orgullo me sostenía de pie. Tomé el sobre con el dinero. Era lo último que tenía guardado. No me dolía gastarlo. Lo había juntado con ilusión, escondiendo billetes en frascos vacíos, en cajitas de té, en costuras viejas. Era para la boda. Para lo que faltara. Para ayudar sin que ella lo supiera. Porque así somos las mamás. Damos aunque no se nos pida. Llegué temprano al salón, antes que los invitados. Me emocionó ver las flores, las luces, las mesas con manteles color crema. Todo se veía hermoso. Y dentro de mí, me dije, valió la pena cada puntada, cada centavo. Me acerqué a la chica de la recepción, sonriente, segura de que me tocaría una buena mesa. La vi apuntar algo en su hoja y entregarme una tarjetita. Usted está en la mesa número 7, doña Carmen, dijo sin verme a los ojos. Caminé entre las mesas buscando mi lugar, hasta que me topé con una decorada con globos de colores, crayones y juguitos envasados. Había una caja de plastilina en el centro, unos dibujos medio arrugados, y una niña gritando que alguien le había robado el dinosaurio verde. Me quedé parada. Le di la vuelta a la tarjetita. Sí, decía mesa 7. Pensé que se habían equivocado, que tal vez me dieron el lugar de otra persona. Así que busqué con la mirada a Brenda. Y ahí estaba, mi hija, preciosa, con su vestido blanco, sonriendo a todos. Caminé hacia ella con la sonrisa más grande que encontré. Pensé que, al verme, me abrazaría. Que me diría, gracias, mamá. Sin ti, nada de esto sería posible. Pero no. Ni siquiera me abrazó. Apenas me rozó el brazo y dijo, ay, mamá, es que como tú siempre andas regañando a todos, mejor ahí con los niños. Para que estés más tranquila, ¿sí? Me quedé helada. No supe qué contestar. Me reí, así como uno se ríe cuando algo dentro se le rompe y no quiere que se note. Asentí con la cabeza y caminé de regreso, tragándome la vergüenza como quien se traga una pastilla sin agua. Me senté en una sillita de plástico, bajita, incómoda. Me sentí vieja de repente. Una niña me pidió ayuda para abrir su juguito. Otro me manchó el vestido sin querer. Yo no decía nada. Miraba al frente, fingiendo normalidad, mientras por dentro me hacía pedacitos. Nadie se acercó a saludarme. Nadie preguntó si quería cambiarme de lugar. Era como si no existiera. Como si no hubiera parido, criado y vestido a la mujer que hoy caminaba hacia un altar. Y me pregunté, ¿esto merezco? ¿Después de todo lo que hice? Pero no dije nada. Me quedé ahí, callada, como tantas veces en mi vida.
Vi entrar a los suegros de Brenda. La abrazaban, le tomaban fotos, le decían que parecía una reina. Ella reía. Yo la veía desde lejos, con una mezcla de amor y tristeza que me revolvía el estómago. Pensé en los años que trabajé sin descanso para que ella estudiara, para que nunca le faltara lo básico. Pensé en las noches que me desvelé cosiendo uniformes, en las veces que le quité el último pedazo de pan a mi propio antojo para dárselo a ella. Y ahora, ahí estaba yo, arrinconada entre crayones rotos, como si estorbara. No sabía si quedarme o irme. Pero algo dentro de mí me decía que esperara, que aguantara un poco más, que no todo estaba perdido. Porque yo tenía un as bajo la manga, un secreto que nadie sabía. Y eso me daba una pizca de fuerza. Brenda no lo sabía, pero yo había contratado a la banda. Esa que tanto le gustaba. La que escuchaba de niña cuando barría la casa cantando a todo pulmón. Yo hice las llamadas, yo firmé el contrato, yo puse la mitad del dinero. El segundo pago estaba en mi bolso. Ahí, junto a mi cartera y un dulce de menta envuelto en papel arrugado. La orquesta era mi regalo. Nadie sabía que vendrían de Guadalajara especialmente por ella. Yo quería verla sonreír. Quería que dijera, esto fue idea de mi mamá. Pero ahora, no sabía si hacerlo. Porque una cosa es ser humilde. Otra muy distinta es dejar que te pisoteen. Respiré hondo. Cerré los ojos. Sentí la silla crujir debajo de mí. Escuché a lo lejos las voces del DJ preparando el momento. Y yo ahí, esperando, como si la fiesta no me doliera. Pero sí dolía. Cada minuto me dolía más. Vi cómo todos se iban reuniendo alrededor de la pista. Los celulares listos. Las sonrisas falsas. Las risas ruidosas. Pero nadie me volteaba a ver. Nadie preguntaba por mí. Nadie me decía, gracias, doña Carmen, por todo esto. Me sentí invisible. No por primera vez, pero sí por última. Porque algo dentro de mí, muy en el fondo, se levantó. Como una fuerza vieja que llevaba años dormida. Una voz que no gritaba, pero que tampoco pedía permiso. Y supe que era momento de hacer algo. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hacia el pasillo. Nadie notó que me iba. Nadie lo impidió. Afuera, el aire de la noche me pegó en la cara como un abrazo que llega tarde pero llega. Me senté en una jardinera de piedra, saqué mi celular y marqué. ¿Bueno? Contestaron. Buenas tardes. Habla doña Carmen. Sí, señora. ¿Todo bien? Por favor, cancelen el show. La persona que organiza esta boda me sentó con los niños. Guardé el celular. Me quedé viendo al cielo. No había estrellas, pero sentí luz. No alegría, pero sí alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, me elegí. No para hacer daño. No para vengarme. Sino para no seguir permitiendo lo que me dolía. Me puse de pie. Me sacudí las lágrimas que no salieron. Y regresé al salón como quien sabe que ya no es parte del show, pero tampoco de la farsa. Me quedé ahí sentada, con los codos en la mesa y las piernas dormidas de tan bajita que era la silla. Una niña, de unos 5 años, me pidió que le ayudara a abrir su cajita de juguito. Le sonreí y lo hice, mientras por dentro me iba deshaciendo como esas galletas de boda que se rompen con solo tocarlas. La plastilina ya estaba encima de los manteles, pegada en los vasos, en el cabello de otro niño que lloraba porque alguien se la había escondido. La música apenas comenzaba y yo ya sentía que no tenía aire. Me dieron ganas de salirme corriendo, pero algo me decía que no. Que me quedara. Que aguantara. Porque si me iba, seguro iban a decir que yo había exagerado. Una señora se acercó a saludar a una de las tías que estaba en la mesa de al lado. Al verme ahí, entre dinosaurios de plástico y papitas embarradas en catsup, se le congeló la sonrisa. La vi cuchichear algo con otra mujer, disimulando. Yo bajé la mirada. Sentí como si me hubieran lanzado una cubeta de vergüenza encima. Nunca me habían tratado así. Ni cuando llegué a la ciudad sin nada, ni cuando me tocó limpiar casas para pagar la colegiatura de Brenda. Nunca. Y ahora, en la boda de mi hija, me tragaba mi propia saliva sentada con niños que ni siquiera sabían quién era yo. Quise ponerme de pie. Ir a buscar a alguien. A una prima, a una amiga. Pero no podía.
Me dolía la espalda, las rodillas, y más que nada, el alma. Sentía que si me levantaba, me iba a romper. Y no quería que nadie me viera llorar. Nunca he sido de lágrima fácil, ni cuando se murió mi mamá. Siempre he pensado que una tiene que guardar la compostura aunque por dentro esté hecha trizas. Pero esa tarde, lo juro por Dios, sentí que me iba a deshacer frente a todos. Me agarré fuerte de la mesa, como si fuera un salvavidas, y respiré hondo. Pensé en irme, en agarrar mis cosas, llamar un taxi y desaparecer. Pero entonces recordé lo que estaba por pasar. La gran sorpresa. La banda. La música que iba a romper la pista en cuanto terminaran los votos. Esa banda no venía por Brenda. Venía por mí. Por mi insistencia. Por mi dinero. Por mis ganas de regalarle algo que no se le olvidara nunca. Ironías de la vida. Yo había sido el motor de ese momento, y sin embargo, estaba escondida entre crayones. Me recargué en el respaldo de la silla como pude, mirando hacia el escenario. Faltaba poco. El DJ ya estaba preparando las bocinas, y yo sabía que en unos minutos anunciaría con bombo y platillo la llegada del grupo. Pero lo que nadie sabía era que esa música dependía de mí, de ese sobrecito marrón que todavía llevaba en la bolsa. El segundo pago. El más importante. Y empecé a sentir un calor raro en el pecho. Una mezcla de tristeza, dignidad, y sí, un poquito de coraje. Porque una puede perdonar muchas cosas, pero hay humillaciones que no se olvidan tan fácil. No le deseaba mal a nadie. Ni siquiera a Brenda. Pero por primera vez en muchos años, me sentí en derecho de decir basta. De no seguir soportando desaires con tal de mantener la apariencia. Porque eso era lo que había hecho durante años. Fingir que todo estaba bien para no incomodar. Para no molestar. Para que mi hija no se sintiera culpable. Pero ahí, entre plastilina aplastada y niños brincando sobre las sillas, entendí que yo también contaba. Que yo también tenía un lugar. Y ese lugar no era esa mesa. Una de las meseras pasó repartiendo copitas de vino espumoso. Me ofreció una. Le sonreí y le dije que no, gracias. ¿Para qué brindar? ¿Por qué? ¿Por ser la madre invisible? ¿Por haber pagado medio salón y terminar como animadora de guardería? No. Esa copa no me la había ganado. Esa fiesta ya no era mía. Y si no era mía, tampoco lo sería la música. Me agarré de esa idea con fuerza. Como quien encuentra un pedacito de valor entre el desastre. Si ellos no me querían como parte, entonces que sintieran lo que era no tenerme. En ese momento me di cuenta de algo. Que no necesitaba gritar, ni reclamar, ni hacer un show. Bastaba un solo acto. Una llamada. Un no. Y eso sería suficiente. A veces, las acciones más pequeñas son las que más ruido hacen. Me acomodé el vestido con dignidad. Me limpié los dedos con una servilleta manchada de jugo y me levanté de la silla. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Caminé hacia el baño, pero en vez de entrar, fui directo al pasillo que llevaba a la salida del salón. El aire me golpeó en la cara como un suspiro fuerte. El cielo estaba empezando a oscurecer y había olor a comida caliente en el ambiente. Me senté en una jardinera de piedra. Saqué el sobre de la bolsa. Lo abrí. Conté el dinero. Todo estaba ahí. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y entonces, con las manos firmes y el corazón decidido, saqué el celular. Busqué el contacto de la productora. Apreté llamar. Y aunque por fuera nadie se dio cuenta, por dentro, ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Volví a entrar al salón como si nada. Como si no hubiera llamado para frenar la música. Como si mi corazón no estuviera latiendo con una mezcla extraña de nervio y paz. Me senté de nuevo en esa mesa diminuta, entre crayones rotos y papitas aplastadas, fingiendo que no había hecho nada. Los niños seguían jugando, ajenos a todo. Uno estaba dormido con la cabeza pegada a la mesa. Otro lloraba porque alguien le quitó el globo. Y yo miraba al frente. La ceremonia estaba a punto de comenzar. La gente se acomodaba en sus lugares. Todos bien vestidos, emocionados, con sus celulares listos para grabar. A mí nadie me volteó a ver. Nadie me dijo «¿Estás bien, doña Carmen?» Ni un «qué gusto verla aquí». Nada. Como si fuera una sombra.
como si siempre hubiera estado ahí, pero nunca realmente presente. Pensé en levantar la mano, en decir algo, en cambiarme de mesa aunque fuera a la fuerza. Pero no lo hice. No quise rogar por un lugar. No esa vez. Brenda apareció del brazo de su padrastro. Un hombre que estuvo 5 años con nosotras, y al que ella seguía llamando papá. Yo nunca me opuse, claro que no. A veces una se traga sus celos para que los hijos no sientan culpa. Pero ese día me pesó verlo llevarla al altar, mientras yo ni siquiera tenía un lugar entre los adultos. Él caminaba con ella con orgullo. Y yo, desde mi rincón infantil, observaba. Aplaudían. Sonreían. Y yo me mordía por dentro. La ceremonia fue corta, bonita, con esas frases que suenan como poesía y que se olvidan al otro día. El juez dijo sus palabras. El novio respondió. Y luego Brenda empezó a hablar. Con una voz temblorosa, emocionada, dijo que estaba agradecida con la vida, con Dios, con su pareja, con la familia del novio que la había recibido como una hija más. Dijo que se sentía afortunada por tener gente tan generosa a su lado. Y entonces, mencionó a su suegra, a su mejor amiga, a una tía que la cuidó de niña. Y a mí, no. No dijo mi nombre. No me miró. No hubo ni una palabra que hiciera referencia a mí. Como si nunca hubiera existido. Como si su infancia, su adolescencia, su vida entera hubiera sido formada por fantasmas. Quise llorar. Pero no. Me aguanté. Porque uno no llora en público cuando la herida viene de casa. Es como sangrar en medio del comedor. Los demás no saben si ayudarte o apartarse. Yo solo cerré las manos sobre mis piernas, apreté los dientes y me repetí, ya no duele, ya no duele, ya no duele. Pero sí dolía. Dolía como si me estuvieran arrancando pedacitos del alma con cada frase que no me incluía. Pensé en todas las veces que la defendí, que la sostuve, que le lavé el uniforme manchado de sangre cuando le bajó por primera vez y no supo qué hacer. Pensé en las madrugadas cosiendo su vestido de 15 porque no alcanzaba para pagarle uno de tienda. Pensé en cada centavo escondido, cada sacrificio mudo, cada decisión que tomé con ella como prioridad. ¿Y para qué? Para que me ignorara en el día más importante de su vida. Miré a los lados. Nadie parecía notar mi ausencia emocional. Me estaban arrancando de una historia que yo ayudé a construir. Era como si hubieran editado mi parte. Y ahí supe algo muy claro. Cuando no te reconocen, te borran. Cuando no te mencionan, te niegan. Y yo ya no estaba dispuesta a quedarme callada. No con lágrimas. No con gritos. Sino con actos. Sutiles, pero certeros. La ceremonia terminó entre aplausos. Se lanzaron pétalos, se tomaron fotos. La gente se abalanzó sobre ellos como si fueran celebridades. Yo me levanté con calma, como si fuera al baño. Crucé el salón entre risas ajenas, entre conversaciones que no me incluían. Me acerqué a la cabina de sonido. Vi al coordinador. Un joven amable que me reconoció de inmediato. Me acerqué y pregunté, ¿todo listo para la banda? Él me sonrió, entusiasmado. Sí, solo estamos esperando el segundo pago. ¿Está con usted? Me le quedé viendo. Respiré profundo. Y con una voz baja, tranquila, le respondí. No. La señora que firmó el contrato acaba de cancelar. Su rostro cambió de inmediato. ¿Perdón? ¿Cómo que? Sí. Y sin pago, no hay presentación. ¿Verdad? Él se quedó callado. Y yo di media vuelta, más firme que nunca. Porque a veces, la única manera de recuperar tu lugar es dejar que se note cuando tú ya no estás. Volví a la mesa como si nada. Me senté con cuidado, evitando la plastilina que ahora decoraba el mantel como si fuera confeti barato. Nadie se había dado cuenta de que me había ido ni de que acababa de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de toda la noche. Los niños seguían en lo suyo. Uno jugaba con una espinaca del platillo, diciendo que era una serpiente. Otro usaba la cuchara como catapulta. Y yo miraba al frente, tranquila, mientras la fiesta avanzaba como si yo no existiera. Había una especie de paz en saber que ya no me iban a seguir hiriendo. No porque me hubieran pedido perdón, ni porque hubieran reparado nada, sino porque yo ya había hecho mi parte. Porque esa llamada no fue por venganza.
Fue por respeto. El mío. Por fin entendía que no necesitaba mendigar cariño ni reconocimiento. Que no iba a forzarme a encajar donde claramente me habían dejado fuera. Porque sí, una madre puede aguantar mucho, pero también tiene derecho a ponerse de pie. La boda seguía. La gente ya estaba medio entonada. Los brindis iban y venían. Vi al padrastro de Brenda dar un discurso lleno de frases bonitas que sonaban huecas para mí. Vi a su suegra abrazarla, a las amigas grabando videos para subir a redes. Todo parecía perfecto desde afuera. Nadie imaginaba que lo que más esperaban estaba a punto de no pasar. Y yo, ahí sentada, en la mesa 7, con el sobrevacío dentro de mi bolsa y una serenidad extraña en el cuerpo. Cerca de las 9, el DJ anunció por el micrófono. Y ahora sí, el momento más esperado de la noche. La gente aplaudió, gritó. Algunos se acercaron a la pista. Brenda, ilusionada, tomó al novio de la mano y lo arrastró al centro. Las luces bajaron. Los celulares se alzaron. Y entonces, nada. Silencio. Ninguna guitarra. Ninguna voz. Nada. El DJ se acercó a la consola, revisó cables, habló con alguien por su audífono. En segundos, la atmósfera cambió. Se empezó a notar el desconcierto. La gente murmuraba. Brenda frunció el ceño. Fue hasta donde estaba el encargado de sonido y le preguntó qué pasaba. Yo los veía desde mi esquina, sin moverme. Nadie sabía que yo había puesto una piedra en el engranaje de su noche mágica. Y no me alegraba, pero tampoco me arrepentía. El encargado hizo una seña hacia mí. Ella volteó. Me miró por fin. Después de horas. Después de haberme borrado con cada palabra y cada gesto. Caminó directo a la mesa 7. Tenía la cara desencajada, los ojos ansiosos. Pero cuando llegó, yo ya no estaba. Me había levantado 2 minutos antes. Caminé despacio hacia la puerta trasera del salón. Ni siquiera escuché sus pasos detrás de mí. Sobre mi servilleta de animalitos, dejé un sobre blanco. No tenía dinero. Tenía algo más pesado, palabras. Palabras que le iban a doler. Palabras que no buscaban herir, pero sí abrirle los ojos. Palabras que llevaba años guardando en el pecho. Lo escribí con mi puño y letra, sin titubeos. Los niños al menos me escuchan. La próxima vez, aprende a respetar a quien te levantó con las manos llenas de agujas por ti. No firmé. No hacía falta. Ella sabría de quién venía. Y ahí lo dejé, sobre una mesa llena de crayones rotos y servilletas sucias. Porque ese fue el lugar que me dio. Y ese fue el lugar desde donde elegí hacerme notar. Y si alguien cree que fue demasiado, le digo algo desde el fondo del corazón. Una madre no se aleja por orgullo. Se aleja cuando, después de darlo todo, ya no le queda nada que ofrecer sin perderse a sí misma. Salí del salón con paso lento, sin apuros. No era una huida, no era una escena. Era simplemente el cuerpo diciéndome, ya basta, Carmen. Me alejé del ruido, de las luces, del bullicio, y crucé el jardín hasta llegar al área del estacionamiento. Había una banca de cemento junto a un árbol torcido, y ahí me senté. Respiré profundo. El aire de la noche me acarició el rostro como si supiera todo lo que había tragado ese día. Me quité los zapatos sin pena, porque ya no tenía a quien quedar bien. Ahí estaba yo, con los pies descalzos y el corazón hecho trizas, pero extrañamente tranquila. Desde donde estaba, podía escuchar los murmullos lejanos, las risas ahogadas, el golpe hueco de un vaso caído. La fiesta seguía. Pero algo dentro de mí ya no quería pertenecer a eso. Me apoyé en la pared con la bolsa en las piernas. Dentro de ella ya no estaba el sobre con el dinero, pero sí quedaban restos de mi dignidad recién restaurada. Me pregunté si alguien notaría mi ausencia. Si Brenda se daría cuenta de que ya no estaba en la mesa de los niños, acompañada por crayones y vasos de plástico. Pero no me hacía ilusiones. Una aprende a no esperar de quien no mira. Vi las luces del salón cambiar de color. Azul, rojo, rosa, como si quisieran tapar el hueco que ya se había abierto en medio de la noche. En eso, escuché por el altavoz la voz del DJ. Y ahora, con ustedes, lo más esperado de esta noche. La gente aplaudió. Algunos silbaron. Las cámaras de los celulares se alzaron al aire.
Y luego, el silencio. Un silencio pesado, raro, como cuando estás a punto de reírte, pero algo te interrumpe. No hubo música. No hubo entrada triunfal. Solo, nada. El DJ volvió a hablar, confundido. La gente murmuraba. Brenda se adelantó a la pista, buscando con la mirada a los músicos. Caminó hasta la cabina de sonido. Se le veía tensa, desconcertada. Yo la observaba desde lejos, medio escondida detrás de un poste. Nadie la preparó para eso. Nadie le enseñó que cuando ignoras a quien sostiene tus hilos, el espectáculo se cae. El encargado de sonido la miró nervioso, dijo algo bajito. Ella frunció el ceño. Luego apuntó hacia el lugar donde yo estaba sentada antes. Su cara cambió. La vi caminar apresurada hasta la mesa 7. Buscó con la mirada. No me encontró. Había platos sucios, restos de comida infantil, servilletas arrugadas y crayones mordidos. Sobre uno de los manteles, cuidadosamente colocado junto al vasito de jugo sin abrir, estaba el sobre blanco. Ella lo tomó. Lo abrió. Leyó. Y se quedó quieta. Muy quieta. Desde donde estaba no podía ver su cara, pero sí sentí el golpe. Porque no hay peor silencio que el que te dice lo que nunca quisiste escuchar. No firmé la nota. No hacía falta. Brenda sabía que era mía. Los niños al menos me escuchan. La próxima vez, aprende a respetar a quien te levantó con las manos llenas de agujas por ti. Esa frase me salió del alma. No con rencor, sino con dolor. Con un dolor viejo, acumulado, que esa noche se cristalizó en letras negras sobre un papel blanco. No quería hacerla sufrir, pero tampoco podía seguir siendo invisible. Y ese sobre fue mi forma de hacerme ver sin gritar. No regresé al salón. No tenía sentido. Ya no era mi lugar. Me quedé sentada un rato más en la banca, mirando el cielo oscuro, escuchando cómo la fiesta se desinflaba como globo sin nudo. Alguien pasó corriendo con un celular en la mano. Otra persona discutía con el DJ. La música seguía sin aparecer. Y yo pensaba, una madre puede desaparecer en silencio, pero cuando lo hace, todo se tambalea. Pensé en las veces que me tragué palabras por no incomodar. En las veces que preferí sonreír antes que decir lo que dolía. Pensé en las cenas de cumpleaños que pasé sola, en las llamadas que nunca llegaron. Y ahora, aquí, por primera vez, no fui yo quien se quedó esperando. Fueron ellos. Y no porque yo quisiera herir, sino porque necesitaba recuperar algo que llevaba años perdiendo, mi voz. A veces el dolor te enseña a decir ya no. No con gritos, no con rabietas, sino con una decisión clara. Y esa noche decidí dejar de ser esa madre que aguanta todo. No porque no ame a mi hija, sino porque también me amo a mí. Y entender eso me tomó casi toda una vida. Pero nunca es tarde para empezar a elegirte. Vi a unos invitados salir. Algunos molestos, otros confundidos. Una mujer dijo, ¿qué clase de boda no tiene música? Y yo me sonreí por dentro. Porque no se trata de música, señora. Se trata de respeto. Y cuando eso falta, lo demás se cae. Las luces, el vestido, los aplausos. Todo. Me puse de pie. Me sacudí el polvo del vestido azul. Me acomodé el cabello. Y caminé hacia la salida como si por fin fuera yo quien cerraba la fiesta. Porque en el fondo, eso fue lo que hice. Cerré una etapa. Cerré una herida. Cerré la puerta de un salón que me trató como adorno, y me fui como lo que soy, mujer, madre y costurera de mi propio destino. Al día siguiente me desperté sin alarma. Abrí los ojos despacio, como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado, pero aún no supiera cómo nombrarlo. Me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo agrietado, abrazando la calma. No sentía culpa. Sentía verdad. No es común levantarte después de una boda sin música y decirte a ti misma, hiciste bien. Pero eso me repetí, mientras me ponía la bata de franela y caminaba hasta la cocina a calentar agua para mi café. Era domingo. El día estaba nublado. Y yo estaba tranquila. Me senté en mi mesa de siempre, con mi taza entre las manos, escuchando la radio de fondo. Una estación local donde a veces dan noticias del barrio. Me gusta escucharla mientras desayuno, me hace sentir acompañada. De pronto,
Escuché una voz conocida. El locutor dijo: «Queremos felicitar a doña Carmen Mendoza, vecina del Mercado San Juan, por haber sido reconocida como mujer que más apoyó a su comunidad este año». Me quedé congelada. Pensé que había oído mal. Pero no. Era yo. Mi nombre. Mi historia. Y por un instante, sentí que alguien, aunque fuera un desconocido con micrófono, me estaba viendo. Solté una carcajada bajita. Irónica. Porque justo la noche anterior, mi propia hija no había podido decir ni una sola palabra sobre mí. Y hoy, en una estación de radio, me nombraban por mis años de servicio, por mi trabajo voluntario, por las veces que cosí sin cobrar cuando alguien no tenía con qué pagar. La vida tiene formas raras de decirte que existes. A veces no vienen de donde esperas, pero llegan justo cuando las necesitas. Me serví otro pan dulce. Una concha. La mordí con ganas. El azúcar se me pegó en los labios. Y pensé, esto sí me lo gané. Mi celular vibró. Era un mensaje. De Brenda. Solo decía: «Podemos hablar». No respondió al instante mi corazón, sino mi espalda. Esa parte del cuerpo donde cargué por años todo su peso, literal y emocional. Me quedé mirando la pantalla, como si fuera una pregunta trampa. Porque una parte de mí quería saber qué tenía que decir. Pero otra, la más dolida, pensaba: ¿y ahora sí te acuerdas que tengo voz? No respondí de inmediato. Dejé el celular sobre la mesa y me concentré en el sabor de mi café. Si iba a hablar, lo haría desde la calma, no desde la herida. Salí a caminar al mercado. Como cada domingo. Mis amigas me esperaban. Las mismas con las que comparto chismes, recetas y dolores de vieja. Cuando me vieron llegar, una de ellas soltó: «Carmen, ya te oíste en la radio». Y todas aplaudieron. Me abrazaron. Me preguntaron por la boda. Me ofrecieron una silla en medio del círculo, no a un lado. «¿No te dolió dejarla así?», me preguntó Margarita, la más preguntona. La miré sin prisa. Tomé aire. Y le dije lo único que podía decir sin mentirme. Dolía más que no me viera. Ahora, por fin, ya aprendió. Ninguna dijo nada. Pero todas entendieron. Porque todas, en algún momento de la vida, hemos sido la que da sin ser vista. La que sirve el plato más lleno, pero come lo que sobra. La que pone flores sin esperar ramo. Yo no era la única. Y eso me confortó. No estaba sola. No era loca. Era una de muchas que han aprendido, con los años, que el amor no puede depender del olvido. Ni el respeto del miedo. Porque no se trata de que te aplaudan. Se trata de que no te borren. Cuando regresé a casa, volví a mirar el mensaje de Brenda. Y lo respondí, sin rodeos: «Si quieres hablar, ven mañana. A mi casa. Como antes». Nada más. Ni un hola, ni un te quiero. No porque no la quiera, sino porque ya no iba a regalar palabras que aún no se habían ganado. Esa noche dormí con la ventana abierta. Sentí el aire fresco en los tobillos y no tuve miedo de enfermarme. Porque ese tipo de frío ya no me tocaba. Había otro calor dentro de mí. Uno nuevo. A la mañana siguiente, me arreglé sin prisas. Me puse una blusa blanca de encaje que casi no usaba. Me recogí el cabello con una peineta de mariposa y me pinté los labios con ese labial rosa que guardaba para ocasiones especiales. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese encuentro, conmigo misma, lo merecía. Preparé café, puse 2 tazas, y me senté a esperar. La puerta sonó a las 11:15. Era ella. Brenda. Venía sola. Los ojos hinchados. El rostro serio. Y esa manera de entrar, como quien no sabe si está cruzando una casa o un juicio. Nos quedamos de pie un momento. Ella no sabía si abrazarme. Yo no iba a dar el primer paso. Nos sentamos frente a frente. La miré a los ojos. Me temblaban las manos, pero no lo mostré. Quería hablar, pero no abrir heridas. Brenda respiró hondo. Y lo primero que dijo fue: «Leí tu nota. No sabía que te sentías así». Y me dieron ganas de gritarle, así como, Brenda, como una madre usada y arrinconada. Pero me contuve, porque ese día, no vine a desahogarme. Vine a dejar claro que ya no soy la misma. ¿Podemos empezar de nuevo?,
Me preguntó. No respondí enseguida. La miré. Vi a la niña que crié, a la adolescente que defendí, a la mujer que ayer me ignoró y hoy me busca. Y pensé, sí, pero no desde cero. Desde la verdad. Y justo ahí, entendí que esa nota, esa hoja doblada sobre una mesa sucia, había hecho más ruido que cualquier grito. Porque a veces, lo más fuerte no es lo que se dice, sino lo que por fin se deja de callar. Los lunes siempre me han parecido días callados, como si el mundo despertara de mal humor. Pero ese lunes no fue callado para nada. Desde que abrí los ojos, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue mi comadre Rebeca, que me dijo entre risas nerviosas: «Carmen, estás en el Facebook de Medio Mundo». Yo pensé que hablaba de la radio. Pero no. Resulta que alguien en la boda, no sé quién, había grabado el momento en que Brenda buscaba desesperada a los músicos, y luego, encontraba el sobre. Lo subieron a redes con el título: «La madre de la novia desaparecida». Se hizo viral. Como si la gente, por fin, entendiera lo que muchas veces se ignora, que hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. En el video se ve cómo Brenda camina hacia la mesa de los niños, nerviosa, confundida. Luego ve el sobre. Lo abre. Y su cara se rompe. La cámara no muestra qué dice la nota, pero sí muestra el gesto de quien acaba de leer una verdad que quema. En los comentarios la gente empezó a tomar partido. Algunos decían: «Qué falta de respeto con su mamá». Otros, más jóvenes, defendían a Brenda sin saber la historia. Pero lo que más me impresionó fueron los cientos de mujeres que escribieron cosas como: «Mi mamá también fue invisible en mi boda. Y no lo vi hasta ahora». «Oh, yo me senté con los niños. Y dolió igual que a usted, doña Carmen». Y ahí supe que esto ya no era solo mío. Salí al mercado con mi bolsa del mandado como todos los días. Pero algo era distinto. Las miradas. Las sonrisas. La forma en que la gente se me acercaba. Una señora me tomó del brazo y me dijo: «Qué valor el suyo, doñita. Qué valor». Yo asentí, agradecida, aunque no sabía bien cómo responder. No me sentía valiente. Me sentía humana, dolida, real. Como si de pronto la vergüenza se hubiera cambiado de lado. Como si por fin la que calló por años fuera escuchada sin tener que alzar la voz. En la carnicería, el joven que siempre me da el mismo corte de carne me sonrió diferente. Me dijo: «La vi en TikTok, doña Carmen». Qué rifada se la aventó. Me reí. Le pedí lo de siempre. Pero por dentro, sentí un nudo. No por pena, sino por memoria. Porque durante años hice lo que hice sin esperar aplausos. Pero ahora que los escuchaba, me daban ganas de llorar. No por lo que pasó en la boda, sino por todo lo que vino antes y que nadie nunca reconoció. Años de silencio. Años de cargar sola. Años de dar y dar y dar, sin que nadie dijera gracias. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa con mi bolsa llena y mi pecho aún más lleno de emociones, pensé: qué irónico. Me borraron de una boda, pero ahora me estaban escribiendo en miles de historias. En comentarios, en videos, en charlas de sobremesa. Yo, que por tanto tiempo fui solo la mamá de Brenda, me había convertido en Carmen. Con nombre, con historia, con voz. Y eso no me lo quitaba nadie. Brenda no volvió a escribirme ese día. Y no la culpé. Debía estar procesando todo. No solo la vergüenza pública, sino el eco de su propio silencio. Me pregunté si estaría enojada, si me culparía. Pero también pensé, tal vez esto era justo lo que necesitábamos. Una sacudida. Una pausa. Un espejo. Porque cuando te crían desde el sacrificio, desde el aguante, es fácil pensar que esa mujer está hecha para quedarse siempre atrás. Y no. No más. En la tarde vinieron mis amigas. Trajeron pan, café y muchas ganas de platicar. «Estás famosa, Carmela», dijo Lucía. «Ahora hasta nos van a pedir autógrafo». Nos reímos. Claro. Pero también hubo silencio. Porque entre broma y broma, todas sabían lo que había detrás de esa nota. Ellas también lo habían vivido, de distintas formas. La indiferencia. El desprecio disfrazado de organización. El ninguneo sutil que una va tragando con pasteles y discursos falsos. Y sí,
Dolía, pero también unía. Nos hizo sentirnos vistas. Por fin. Me preguntaron si me arrepentía. Dije que no. Ni un poco. Porque a veces una tiene que hacer algo drástico para que escuchen lo que lleva años callando. Porque si no, te mueres ahí sentada, con crayones en la mesa, pretendiendo que no pasa nada. Y pasa. El alma se rompe. La mirada se apaga. El cuerpo aguanta, pero el corazón se cansa. Y ese día, yo decidí que ya no quería cansarme más por quien no era capaz de verme. Antes de dormir, volví a leer algunos de los mensajes que me habían llegado. Gente que no conocía, agradeciéndome por haberles abierto los ojos. Mujeres jóvenes, mayores, madres, hijas, todas compartiendo historias que se parecían demasiado. Historias de amor mal entendido, de sacrificio no pedido, de silencios que queman. Y pensé, qué curioso, yo solo quería respeto. Y terminé despertando memorias dormidas en otras tantas. Apagué la lámpara. Cerré los ojos. Y me dormí con algo que hacía tiempo no sentía, presencia. No en redes, no en chismes, no en videos. Presencia mía, conmigo. Como si por fin me hubiera abrazado después de tanto. Como si la niña que fui y la mujer que soy se encontraran en el mismo cuarto, tomando café juntas. Y pensé, esto apenas comienza. Ese martes amanecí con un huequito en el pecho, pero no era tristeza, era algo más parecido a la nostalgia. Como cuando te das cuenta de que estás empezando a sanar, pero todavía no te acostumbras al silencio. Puse agua en la olla, molí el café en el molinillo viejo que aún huele a leña, y preparé mi desayuno. En la bolsa del pan que compré el día anterior quedaban 2 conchas. Escogí la más dorada. La miré como si fuera un premio. Porque después de tantos días tragando emociones secas, me merecía algo dulce. Le di una mordida y por un instante, todo se detuvo. El azúcar se me pegó en los labios, pero no me la limpié. Cerré los ojos y sentí que algo se ablandaba dentro de mí. Esa concha me supo a abrazo, a descanso. Ya pasó. Me recordó las veces que llevaba pan al mercado y lo compartía con las doñas que no tenían para comprar. Las veces que partí el bolillo en 2 porque no alcanzaba. Los días que mi único lujo era una concha con chocolate caliente. Y ahí estaba yo, sola en mi cocina, sintiéndome completa con algo tan simple. Tal vez la vida no se arregla de un día para otro, pero hay momentos que te dan un respiro. Y ese, con migas en la mesa y las manos tibias, fue uno de ellos. Mientras tomaba el último sorbo de café, mi celular vibró. Era un mensaje de voz de una de mis vecinas. Me decía que en la radio, otra vez, hablaron de mí. Esta vez no por la boda, sino por mi trabajo en la comunidad. Mencionaron el nombre de la escuela donde doné uniformes, el comedor donde cosí manteles sin cobrar, las veces que ayudé a mujeres recién llegadas al barrio a empezar de cero. Me emocionó, claro, pero también me dolió tantito. Porque todo eso lo hice calladita, sin esperar palmaditas. Y ahora, que por fin me nombraban, la persona que más debía saberlo, apenas empezaba a verme. Salí al mercado con paso tranquilo. Me puse una blusa bordada que tenía años sin usar. No para presumirle a nadie, sino para verme a mí. Para reconocerme en el espejo. Al llegar, mis amigas ya estaban sentadas con sus bolsitas de mandado, platicando como siempre. Pero al verme, se hicieron a un lado para que me sentara justo al centro. Nunca antes lo habían hecho. Y ese gesto tan sencillo me sacudió. Porque una se acostumbra tanto a estar en las orillas, que cuando te invitan al centro, casi no sabes dónde poner las manos. Lucía me ofreció otra concha. Tú te la ganaste, me dijo. Y reímos. Margarita, como siempre, fue directa. Y si Brenda te llama otra vez, vas a contestar. Me quedé callada un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba sentirla bien dentro antes de soltarla. Sí, dije. Sí contestaría. Pero ya no igual. Ya no desde el miedo a perderla. Ahora sería desde el respeto. Porque eso es lo que le enseñé. Y eso es lo que espero. Las demás asintieron. No dijeron mucho. Pero los ojos brillaban. Y eso decía todo. Una de ellas contó que su hija también la había dejado fuera de su boda. Otra dijo que su nuera la sienta siempre lejos, pero cerquita. Nos reímos.
Claro. Pero también nos dolimos juntas. Porque todas sabíamos lo que se siente no ser tomada en cuenta. Estar ahí, pero no estar. Ser madre, pero no invitada. Darlo todo, y aún así no ser suficiente para tener una silla digna en la mesa. Y ese dolor, compartido, era más llevadero, menos solitario, más nuestro. Nos despedimos con abrazos largos, de esos que se dan con el cuerpo entero. Al regresar a casa, encontré en mi puerta una bolsita con pan. Adentro, otra concha, una nota que decía, gracias por hablar por muchas. No tenía firma. No supe quién la dejó, pero me hizo llorar. Porque a veces, cuando te levantas por ti, también levantas a otras sin darte cuenta. Y eso pesa bonito. Como una cobija calientita en noche de frío. Esa tarde, me puse a ordenar mis cosas. Mis hilos, mis telas, mis tijeras. No con tristeza, sino con cariño. Como quien desempolva una parte de sí misma que había dejado en pausa. Pensé, tal vez ya no tengo edad para empezar de cero, pero sí tengo derecho a empezar distinto. Y esa idea se me metió en las manos. Me dieron ganas de coser algo. No para nadie más. Para mí. Una blusa. Un vestido. Lo que fuera. Algo que me recordara que aún tengo manos, aún tengo voz, y aún tengo lugar. Estaba cortando una tela floreada cuando el celular volvió a sonar. Era otro mensaje de Brenda. Esta vez no decía podemos hablar. Esta vez decía, mamá, necesito verte. Pero no como hija, como mujer. Y eso me estremeció. Porque por fin, sentí que la barrera se estaba cayendo. Que me estaba hablando de igual a igual. Que no venía a pedirme, sino a mirarme. A entenderme. A darme eso que no cabe en las palabras, pero se siente en la piel, presencia sincera. No contesté enseguida. Terminé de cortar la tela. La doblé. La guardé. Me miré en el espejo. Y me respondí primero a mí, sí, Carmen. ¿Estás lista? Luego tomé el teléfono. Le escribí, ven mañana. Pero tráete tiempo. Porque lo que tengo que decirte, no se dice en 5 minutos. Y al mandar ese mensaje, me di cuenta de algo. Que esa concha de la mañana no solo había endulzado mi tristeza. También había abierto la puerta a una nueva forma de querer. Una donde yo también importo. Ella llegó a las 11 en punto. Tocó la puerta con esa forma suya de tocar que nunca cambió, aunque los años y la distancia hicieran de las suyas. 3 golpecitos rápidos. Me detuve un segundo antes de abrir. Respiré hondo, como si el aire pudiera prepararme. Al abrir, la vi parada frente a mí, con la mirada baja y la voz hecha nudo. No traía flores, ni pastel, ni disculpas envueltas en papel bonito. Traía los ojos hinchados, el alma cansada y un mamá que le salió bajito, apenas audible, como si temiera no merecerlo. Nos quedamos ahí, frente a frente, sin saber si abrazarnos o quedarnos quietas. Pasa, le dije sin suavidad, pero sin dureza. Entró despacio. Caminó como se camina por un lugar que se siente ajeno. Se sentó en la misma silla donde tantas veces comió sopa caliente de niña. Me quedé de pie un momento, observándola. Noté que traía las uñas sin pintar, el rostro sin maquillaje. Esa no era la Brenda de la boda. Era otra. Una que venía sin armadura. Me senté frente a ella. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. A veces se necesita silencio para que el alma junte palabras. Leí tu nota, dijo al fin. Y no sabía que te sentías así. Pues ahora ya sabes. No fue respuesta dulce, lo sé. Pero tampoco quise ser cruel. Solo, honesta. No estaba lista para acariciar su culpa. Tenía que dejarla sentirla. Porque si no, ¿cómo iba a aprender? Me miró con esos ojos que ya no eran de hija chiquita, sino de mujer herida. Como si por primera vez entendiera que una madre también sangra. Que no somos de fierro. Que también nos cansamos de sonreír con los dientes apretados. No quise lastimarte, dijo. Solo, no sabía cómo acomodarte sin que estorbaras. Esas palabras me picaron en el centro del pecho. No porque no fueran ciertas, sino porque dolía que las dijera en voz alta.
¿Y tú crees que una madre puede ser un estorbo el día que su hija se casa? Se le llenaron los ojos de agua. No respondió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier excusa. Me vi reflejada en ella por un momento. Recordé cuando era niña y lloraba porque no entendía las cosas. Y pensé, no siempre hacen daño por maldad. A veces lo hacen por ignorancia. Pero duele igual. Me puse de pie. Fui a la cocina y traje 2 tazas de café. Lo serví sin azúcar, como me gusta. Se la puse enfrente. Ella la miró, sorprendida. ¿No me vas a correr?, me preguntó. ¿Y de qué serviría? La vida ya se encargará de que aprendas lo que tengas que aprender. Yo ya no soy tu maestra. Soy tu espejo. Y si en mí te duele lo que ves, arréglalo. La vi tragar saliva, como si cada palabra le pesara más que la anterior. Yo también tenía un nudo en la garganta, pero lo mantuve ahí, porque si lo soltaba, ya no podía hablar claro. Mamá, ¿todavía me quieres? Esa pregunta me atravesó como aguja. Porque ¿qué clase de mundo hemos creado que una hija duda si su madre aún la quiere? Sí, le dije. Pero ahora también me quiero yo. Y por primera vez, sentí que esa frase no era una defensa. Era una verdad. Una que me costó décadas bordar en el alma. Porque nos enseñaron a poner primero a los demás, a callar, a sostener. Pero nadie nos enseñó a decir me duele. Y mucho menos no más. Se me quedaron muchas cosas atoradas en la lengua. Las noches que pasé en vela, los abrazos que no me dio, los cumpleaños que no recordó. Pero no era el momento. Porque el perdón no siempre viene con discursos. A veces llega como una mirada distinta. Como una pausa que ya no es fría. Como un silencio que no pesa. Y en ese momento, supe que no iba a sacarle todo lo que me debía, pero sí iba a sacarme el peso de cargarlo sola. Nos quedamos ahí, tomando café. Ella llorando bajito. Yo mirando la ventana. Afuera, el mundo seguía. Los coches pasaban, los pájaros volaban, la vida no se detenía por nuestros errores. Y eso me hizo pensar, si la vida sigue, yo también puedo seguir. Con ella o sin ella. Con palabras o sin promesas. Pero seguir. Porque ya no me debo pararme por nadie. Solo por mí. Al despedirse, me tocó la mano. Su gesto fue suave, sincero, sin adornos. No dijo más. Y eso estuvo bien. No necesitamos cerrar todo con moño. A veces el nudo queda abierto. A veces lo importante es que no se rompa la cuerda. Y esa visita no lo arregló todo, pero sí nos permitió quedarnos en la misma mesa sin crayones. Aunque fuera por un rato. Esa noche no pude dormir. No por angustia, sino porque tenía muchas cosas girando en la cabeza. Recordé su cara frente a mí, sus manos temblando al agarrar la taza, su voz quebrada preguntando si todavía la quería. Y aunque mi respuesta fue corta, seca, verdadera, algo en mí se quedó dándole vueltas. No por culpa, sino por costumbre. Porque una madre, incluso cuando se rompe, sigue dándole lugar al hijo en su pensamiento. No sé si es amor, necedad o simplemente memoria del cuerpo. Pero ahí estaba ella, acostada en mi mente, como cuando de niña se metía a mi cama después de una pesadilla. Me quedé mirando el techo. Las sombras de las ramas bailaban con el viento en la pared. Afuera todo era silencio. Adentro, mi corazón hacía preguntas que no sabía si quería contestar. ¿Realmente me dolió tanto? ¿O fue solo la gota que derramó el vaso? ¿Y qué hago ahora con este nuevo espacio entre nosotras? Porque ya no era enojo. Era otra cosa. Un territorio extraño, donde el amor existe, pero necesita condiciones para no doler. Y eso, para una madre que dio todo sin pedir nada, es difícil de aceptar. Pero necesario. Al día siguiente, me puse a barrer la casa. No porque estuviera sucia, sino porque el cuerpo a veces necesita movimiento para ordenar lo que la cabeza no puede. Cada escobazo era una frase que no dije. Cada puñito de polvo, un recuerdo que sacaba por fin. Pensé en la Brenda que crié, en la que cuidé cuando tuvo fiebre de 40, en la que defendí cuando la dejaron plantada en la secundaria por una tontería. Y también pensé en la Brenda de ahora, la mujer que me excluyó por no saber dónde ponerme. Me dolía, sí, pero no me destruía. Y eso ya era ganancia.
Más tarde, sonó el timbre. Era el repartidor del pan. Le compré un par de conchas, como las que me endulzaron el alma días atrás. Y justo cuando iba entrando a la cocina, el celular sonó. Era ella. Otra vez. Dudé si contestar. Me pregunté si estaba lista para otro remolino de emociones. Pero algo en mi pecho me dijo, no se trata de estar lista. Se trata de estar firme. Respondí con voz neutral. Ni cálida, ni cortante. Mamá, ¿podemos vernos otra vez? Pero esta vez, quiero que hablemos como adultas. Eso me tocó algo adentro. Nos vimos en el parque, bajo un árbol donde solíamos sentarnos cuando ella era niña. El aire olía a mango maduro y a tierra mojada. Ella traía un suéter gris, el cabello suelto, y cara de quien no ha dormido. Me senté primero. Ella llegó después. Me miró con una mezcla de vergüenza y ternura. Antes que nada, gracias por no cerrar la puerta. No la cerré, le dije. Pero la dejé entreabierta. Si quieres entrar, que sea con respeto. Se le humedecieron los ojos. Pero no lloró. Esta vez, me aguantó la mirada. Sé que arruiné muchas cosas, mamá. Y no espero que lo olvides. Solo quiero saber si hay manera de reconstruir algo, aunque no sea igual que antes. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque por fin me sentía en control de mi respuesta. No desde la rabia, ni desde la culpa. Desde la verdad. Y entonces solté, con la calma que da el dolor bien digerido. Sí, Brenda. Te amo. Te he amado toda la vida. Pero ahora también me amo yo. Y eso significa que no pienso volver al lugar donde no me ven. Se quedó callada. No lo esperaba. Esa frase le cayó como piedra en el agua. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. Por años le enseñé que yo estaba disponible sin condiciones. Que bastaba con llamarme y ahí estaba. Que no importaba si me hería, yo seguiría ahí. Pero ya no. Ya no puedo, ni quiero. Porque entendí que el amor sin límites, a veces se convierte en permiso para el olvido. Y yo no quiero ser el olvido de nadie. Ni siquiera de mi hija. Porque también tengo nombre. Historia. Cansancio. Ella respiró profundo. Se acercó un poco más. No habló. Solo puso su mano sobre la mía, con cuidado, como quien toca un recuerdo. Yo no la retiré. Pero tampoco me derrumbé. Sentí su piel tibia, su temblor, su necesidad. Y entendí que aunque no había un perdón oficial, algo en nosotras se estaba cosiendo de nuevo. No como antes. No como madre e hija. Más bien como dos mujeres que han sufrido distinto, pero que por fin se escuchan con el corazón abierto. Nos quedamos un rato sin hablar. Vi a un niño correr con un globo rojo. Vi a una señora regañar a su nieto. Escuché el chillido de un carrito de tamales. Y por un segundo, me sentí parte del mundo otra vez. No de un mundo perfecto, sino de uno donde puedo existir sin desaparecer. Ella me preguntó si podía venir a casa más seguido. Le dije que sí, pero con una condición, que no viniera solo por culpa, que viniera por amor, por convicción, no por quedar bien. Se despidió con un abrazo largo, un abrazo distinto, de esos que no prometen arreglarlo todo, pero sí dicen, ya entendí. Me quedé sentada un rato más, dejando que el cuerpo absorbiera el momento. Y pensé, a veces no es que el amor se acabe, es que necesita nuevas reglas. Y si las dos estamos dispuestas a aprenderlas, tal vez todavía podamos bailar, aunque la música haya dejado de sonar. Volver a mí no fue de un día para otro. Fue pasito a pasito, como cuando una aprende a caminar después de una fractura. Al principio no sabía por dónde empezar. Todo me parecía ajeno, mi ropa, mi casa, hasta mi forma de mirarme en el espejo. Pero un día, mientras limpiaba el cuarto del fondo, encontré mi vieja caja de costura. Esa que guardé hace tiempo, cuando ya nadie me pedía vestidos ni ajustes. La abrí con cuidado. Olía a guardado, a hilo viejo, a recuerdos. Ahí estaban mis tijeras, las agujas, las cintas de colores, y hasta un dedal que creí perdido. Fue como ver a una vieja amiga. Una que no me reclamaba nada. Una que me decía, aquí sigues.
Saqué una tela que había comprado hace años en una rebaja. Era de flores azules, como las de mi primer blusa hecha a mano. La extendí sobre la mesa, la alicé con la palma de la mano y sentí una emoción rara. No tristeza, no nostalgia. Era algo así como una chispa, una llamita bajita que decía, todavía puedes. Busqué mi libreta de moldes, mi cinta métrica, mis alfileres. Todo seguía ahí, esperándome. Me senté, respiré hondo y empecé a cortar. El sonido de las tijeras fue casi musical. Y en ese instante, sentí que algo se estaba cosiendo dentro de mí también. Durante horas, estuve ahí, en silencio, concentrada. No miré el celular. No pensé en la boda. No pensé en Brenda. Solo en mí. En mis manos. En la tela que obedecía sin reproches. En el hilo que se deslizaba suave entre mis dedos. Recordé cuando le hice su primer vestidito de flores a mi hija. Tenía 4 años y me dijo, «Mamá, parezco una princesa». Y yo sentí que todo lo que había sufrido valía la pena. Esa memoria me dolió y me abrazó al mismo tiempo. Porque ahora entendía que no basta con dar. También hay que saber recibir. Y yo me había olvidado de eso. Cuando terminé el primer boceto de la blusa, me la probé frente al espejo. No me quedaba perfecta, pero sí me quedaba justa. Como yo, imperfecta, pero entera. Me vi los brazos arrugados, el cuello con líneas de los años, los ojos cansados, pero brillando. Me sonreí. No como antes. Esta vez fue distinta. Fue una sonrisa que venía de adentro, de la parte que sobrevivió a todo. A los desprecios, a las fiestas donde me sentaron con los niños, a los años de olvido. Y me prometí que, a partir de ese día, iba a coser para mí, para vestirme de mí, para no volver a andar disfrazada de silencio. Brenda me mandó mensajes durante la semana. A veces preguntaba cómo estaba. Otras veces solo decía te pienso. Yo respondía breve. No por frialdad, sino porque ya no estaba dispuesta a abrirme por completo a la primera. Esta vez necesitaba que ella entendiera que mi tiempo también vale. Que mis días no se congelan esperando. Y que si quiere reconstruir algo conmigo, no es desde la urgencia. Es desde la constancia. Porque una ya no tiene tiempo para medias verdades ni afectos a ratos. Un jueves por la tarde, me llegó un sobre por debajo de la puerta. Era una invitación. Brenda me había escrito a mano, cena en mi casa. Solo tú y yo. Sin discursos. Sin cámaras. Solo nosotras. Me quedé mirando la letra, temblorosa, chueca, pero sincera. Dudé. No por orgullo. Por miedo. A que todo fuera maquillaje. A que volviera a doler. Pero también pensé, si no voy, ¿cómo sabrá hacerlo distinto? Y eso me empujó a decir que sí. Pero me juré una cosa, si esta vez me siento fuera de lugar, no me voy a tragar el dolor. Esta vez, me lo voy a sacar. Me arreglé con calma. Me puse la blusa que había cosido días antes. Me recogí el cabello en un chongo sencillo, me puse perfume de lavanda, y caminé con paso firme hasta su casa. No llevaba nada más que mi cuerpo y mi verdad. Al llegar, ella abrió la puerta y me abrazó. Fue un abrazo tímido, sin ruido. Me ofreció una copa de vino. Me sentó en la cabecera de la mesa. Tenía todo decorado con velas chiquitas, platos limpios y música bajita. Cocinó ella. Nada del otro mundo, sopa, arroz y carne en su jugo. Pero el gesto fue lo que me tocó. Comimos despacio. Hablamos de cosas simples, el clima, el pan del mercado, la vecina que tuvo un bebé. Y aunque todo era cotidiano, yo sentía que algo se estaba acomodando. No estábamos reparando lo roto. Estábamos tejiendo algo nuevo. Algo más parejo. Más honesto. Cuando terminé mi plato, ella me preguntó si quería postre. Dije que no. Que lo más dulce de la noche ya lo había vivido. Y ella sonrió. Me miró con esos ojos que ahora sí me veían. Que ya no me juzgaban. Que por fin me leían. Al despedirme, me dio una cajita envuelta en papel craft. Adentro había un pequeño costurero nuevo. Para que no te falten herramientas, me dijo. Y yo entendí el mensaje. Ella no quería solo regalarme algo.
Quería reconocer que yo era una mujer que construye, que remienda, que cose, que aún tiene manos que sirven. Y eso, aunque no lo dijera en voz alta, ya era amor en su forma más humilde y limpia. Me fui a casa con la cajita bajo el brazo, con las manos vacías, pero el alma llena. Esa noche dormí profundo, sin vueltas, sin pensamientos pesados, como si por fin una parte de mí se hubiera tendido en paz sobre sí misma. Porque volver a mis agujas no fue solo un acto de costura. Fue volver a la mujer que siempre estuvo ahí, esperando que yo la mirara también. Una semana después de aquella cena, Brenda volvió a escribirme. No era un mensaje largo ni adornado. Solo decía, ¿vendrías a cenar otra vez? Esta vez quiero escucharte de verdad. Lo leí 3 veces antes de contestar. No por desconfianza, sino porque aún me sorprende que las cosas estén cambiando. No estoy acostumbrada a que me inviten a una mesa como invitada de honor. Siempre fui la que servía, la que limpiaba, la que se quedaba de pie para que otros se sentaran. Así que esa frase, quiero escucharte, me cayó como caricia, pero también como prueba. Porque para escuchar, hay que tener valor. Dije que sí. Porque no se construye desde la distancia. Se construye desde el intento. Desde el paso que uno da aunque el piso aún tiemble. Me vestí sin tanta ceremonia. Esta vez no iba a lucirme. Iba a ser yo. Me puse una blusa sencilla, mis aretes pequeños, y caminé hasta su casa como quien ya no pide permiso para entrar a su historia. Ella abrió la puerta con una sonrisa más relajada. Había menos tensión. Menos cuidado exagerado. Era como si, por fin, nos estuviéramos hablando desde lo humano, no desde los roles. La mesa estaba servida con sencillez. Mantel limpio, velitas, agua fresca con rodajas de limón. Me ofreció sentarme donde yo quisiera. No había lugares asignados. Solo espacio. Eso me hizo sonreír. Porque entendí que esta vez, no solo me había invitado, me había considerado. Comimos en silencio un rato. Luego ella dijo, ¿puedo preguntarte algo difícil? Asentí con la cabeza. No sabía que venía, pero estaba lista para responder con el corazón, no con la herida. ¿Qué fue lo que más te dolió ese día? No tardé ni un segundo. Que no me vieras, respondí. Que estuviera ahí, y me trataras como si no fuera nadie. Ella bajó la mirada. La voz se le quebró al decir, no pensé que te doliera tanto. Y ese fue el problema, le dije. Que no pensaste. No para herirme. No para excluirme. Simplemente, no me pusiste en la ecuación. Y eso es lo que más duele, no ser ni siquiera una opción. Nos quedamos calladas. Pero era un silencio bueno. Uno donde ya no hay ganas de pelear. Solo ganas de entender. Entonces me pidió permiso para decir algo que había estado guardando. Asentí. Y con voz bajita, pero firme, dijo. Siempre pensé que tú eras fuerte, invencible. Que no necesitabas que te dijeran nada, porque ya sabías lo que valías. Eso me rompió. Porque sí, soy fuerte. Pero no por eso dejo de sentir. Y entender que ella pensaba que yo no necesitaba reconocimiento me dejó fría. Porque ahora entendía. A veces nos niegan porque nos imaginan completas. Y lo peor, es que nosotras también lo creemos. Le conté cosas que nunca antes había dicho. Que muchas veces lloré en silencio cuando ella se iba a dormir. Que me sentí sola más veces de las que puedo contar. Que me habría encantado tener una mamá a quien contarle mis cansancios, pero no la tuve. Así que le fui esa madre que yo no tuve. Pero nadie me enseñó cómo cuidarme en el proceso. Y por eso, con los años, me fui haciendo invisible incluso para mí. Ella me escuchaba con los ojos húmedos. Y por primera vez, no intentó justificar nada. Solo, escuchó. Como había prometido. Nos reímos después. Recordamos cosas simples, sus dibujos chuecos, sus berrinches en el súper, su miedo a los payasos. Me mostró una foto que encontró de cuando tenía 8 años, con un vestido que yo le hice con retazos. Me dijo, nunca te lo dije, pero ese fue mi vestido favorito. Y ahí supe que muchas veces amamos en silencio. Pero el silencio no basta. Hay que decirlo. Nombrarlo. Porque lo que no se dice, no se sabe.
Y lo que no se sabe, duele. Cuando me despedí, ella me abrazó con fuerza. No era el abrazo tímido de antes. Era uno con raíces. De esos que vienen desde el estómago. Me dijo al oído, quiero pedirte algo más difícil que perdón. Me separé un poco para verla a los ojos. Quiero que me enseñes a no repetir lo mismo con mi hija. Y ahí, en ese momento, entendí que el círculo se había roto. Que todo este proceso, todo este dolor, toda esta historia, estaba dando fruto. Porque lo que sanamos en nosotras, ya no lo heredan ellas. Volví a casa en silencio. Pero esta vez no era un silencio hueco. Era un silencio lleno. Como el que queda después de una buena conversación. Como cuando terminas de coser una pieza difícil y la pones sobre la mesa, orgullosa. Me senté en la sala, encendí la radio, y me serví un té. Y pensé, esta fue la primera vez que me senté a una mesa donde no tenía que demostrar nada. Donde solo tenía que estar. Y me sentí ligera. No por lo que recibí, sino por lo que, por fin, dejé de cargar. Fue un domingo cualquiera. Yo estaba en la cocina, haciendo arroz con leche. La radio sonaba bajito con boleros de los que ya casi nadie escucha. La cuchara de madera giraba en la olla con esa lentitud que tienen los días tranquilos. Y entonces sonó el timbre. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Ahí estaba ella. Brenda. Con cara de noticia, pero sin palabras todavía. La invité a pasar. Me dijo que no, que solo sería un momento. Que venía por algo importante. Y entonces, sin rodeos, me soltó. Mamá, estoy embarazada. Se me heló el cuerpo. No porque fuera algo malo. Al contrario. Fue como si el aire cambiara de temperatura. Como si una nueva estación comenzara justo ahí, en mi puerta. Me quedé mirándola, sin decir nada. Ella empezó a llorar. No sé si de miedo, de alegría o de ambas cosas. La abracé. No lo pensé. Solo lo hice. Porque aunque aún había heridas, también había sangre en común. Y en ese momento, el instinto fue más fuerte que el resentimiento. Voy a ser abuela, dije en voz bajita. Y al decirlo, me tembló el alma. La invité a pasar. Se sentó en la mesa. Le serví un poco de arroz con leche. No hablamos mucho. Solo nos mirábamos. Hasta que ella volvió a hablar. Quiero pedirte algo. Algo difícil. Tú dirás, le respondí, sin saber si estaba lista. Quiero que me hagas el vestido de embarazada. Y ahí, se me quebró algo. No de dolor. De sorpresa. De emoción. Porque esa petición no era solo por la prenda. Era una forma de decir, confío en ti, te elijo, te necesito cerca. Y no supe qué contestar al instante. Me pidió que fuera especial. Que no fuera comprado. Que no fuera algo de catálogo. Quiero que mi hija sepa quién es su abuela desde la tela. Esa frase me desarmó por dentro. Porque eso era más que una costura. Era una raíz. Era un puente entre generaciones. Me llevó al cuarto de costura. Le mostré telas, botones, hilos. Sus ojos brillaban como cuando era niña y elegía los listones más escandalosos. Se sentó junto a mí. Me miró a trabajar. No dijo mucho. Pero no hacía falta. A veces estar cerca basta. Pasaron las horas. Tomamos café, hablamos de nombres de bebé, de antojos, de miedos. La vi acariciarse la panza aún plana. La vi soñando en voz baja. Y yo también empecé a soñar. No con ella, no con la niña que fui, sino con la mujer que estaba por nacer entre nosotras. Porque algo estaba cambiando. Algo que ya no tenía que ver con disculpas, sino con presencia, con tejido nuevo. Y cada puntada que daba en la tela, la sentía también en mi pecho. Como si coser ese vestido fuera también coser un poco mi alma. Esa noche no pude dormir. Pero no era por tristeza. Era por alegría contenida. Como cuando uno sabe que algo bonito viene, pero aún no sabe cómo se va a ver. Me levanté al amanecer, sin alarma. Puse música, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara. Y volví a sentarme en mi máquina. Porque este vestido no iba a ser cualquier vestido. Iba a llevar historia. Hilos de mujer.
puntadas de paciencia, de errores, de aprendizajes. Y también de amor, del que se reconstruye. Al tercer día, ella volvió. Traía un cuaderno con dibujos que había hecho de niña. Me mostró uno. Era un vestido rojo con moños enormes. Me dijo, yo soñaba con ese vestido. Nunca te lo pedí porque pensé que era mucho. Y ahí entendí, cuántas veces no nos piden cosas porque nos imaginan cansadas. Porque creen que ya no tenemos ganas. Porque nos pintan como fuertes, eternas, inagotables. Y cuántas veces nosotras también callamos, por no parecer débiles, por no incomodar, por no molestar. Tomamos medidas. Probamos la tela. Ella se reía porque ya no cabía igual en la ropa. Su cuerpo estaba cambiando. Y yo lo veía con ternura. Porque ese cuerpo que alguna vez cargué, ahora cargaba vida. Y eso, para mí, era milagro puro. Hablamos de cosas simples. De lo caro que está el gas. De los cambios hormonales. De cómo la familia del esposo no la entiende del todo. Y sin que ella lo notara, me empezó a contar cosas que antes nunca compartía. Como si ya supiera que podía confiar en mí. Como si algo en nosotras se hubiera soltado por fin. Cuando terminó la prueba del vestido, se miró al espejo y se tocó el vientre. ¿Crees que le guste a mi hija? Estoy segura de que sí. ¿Y a ti te gusta? No me gusta. Me conmueve. Porque ese vestido ya no era solo para ella. Era también para la niña que fui yo, que nunca tuvo un vestido hecho con tanto amor. Y ahí, en ese cuarto chiquito, entendí que el amor, cuando se cose bien, no se rompe con el tiempo. Me abrazó antes de irse. No con prisa. No por compromiso. Me abrazó con 2 brazos y todo el corazón. Y me dijo, gracias por hacer espacio para mí otra vez. Yo no respondí con palabras. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Porque hay agradecimientos que no necesitan eco. Solo presencia. Y el mío era estar ahí, viva, cosiendo futuro, con las manos que antes solo remendaban pasado. Nunca imaginé que volver a coser para ella me haría sentir tan viva. Pero no viva como en los viejos tiempos, no como esa mujer que se desvelaba cosiendo uniformes escolares. No. Esta vez era diferente. No había apuro. No había necesidad. Solo deseo. Deseo de hacer algo con mis manos que dijera, todavía estoy aquí, pero ya no soy la misma. Cada vez que me sentaba frente a la máquina, respiraba profundo. Colocaba la tela como si fuera un cuerpo frágil. Y empezaba a coser. Pero esta vez, sin miedo a equivocarme. Porque ahora sabía que no tenía que hacerlo perfecto, solo hacerlo con amor. Ella venía cada 2 días. A veces traía pan dulce. A veces, solo su silencio. Se sentaba frente a mí, con una libreta donde dibujaba cosas. No sé si eran bocetos del bebé, listas del súper o pensamientos sueltos. Nunca le pregunté. Yo cosía. Ella escribía. Y entre las dos, pasaba algo que no necesitaba palabras. Una presencia suave, como una brisa en tarde de calor. Y de vez en cuando, ella soltaba una pregunta. ¿Así te ganabas la vida? Sí, le respondía. Así te crié. Y entonces ella se quedaba callada. No por indiferencia, por respeto. Yo sabía que algo se le estaba acomodando por dentro. Porque cuando una hija empieza a ver a su madre como mujer, ya no hay vuelta atrás. Ya no se trata de que te cuiden, sino de aprender a cuidar también. Le mostré cómo se hilvana, cómo se refuerzan los dobladillos. Me observaba con los ojos bien abiertos, como si estuviera descubriendo magia. Yo le decía que no era magia, que era práctica, aguante, técnica. Pero ella no me creía. Me decía, tus manos hacen milagros. Y aunque yo reía, por dentro me emocionaba. Un día, me tomó las manos. Las miró con atención. Están arrugadas, pero tan bonitas, susurró. No dije nada. Sentí un nudo en la garganta. Porque nadie me decía cosas así desde hacía años. Y a veces una se acostumbra a ser invisible, incluso para las personas que más ama. Sentí sus dedos sobre los míos como si me cosieran desde el corazón. Y pensé, tal vez este sea el verdadero regalo. No el vestido.
No la reconciliación, sino esta nueva forma de mirarnos. Esta ternura que no conocíamos. Seguí cosiendo. Y cada puntada era como un perdón. Como un te veo. Como un ya no te guardo rencor, pero tampoco olvido. Porque no se trata de borrar lo que pasó. Se trata de dejar de vivir ahí. Y mientras pasaba la aguja, recordaba cosas que ya no dolían tanto. Recordaba la boda. La mesa de los niños. El sobre. Pero también recordaba su cara cuando me pidió que hiciera el vestido. Su voz cuando dijo que quería que su hija supiera quién era su abuela. Y entonces, entendí, a veces, lo que más duele, también es lo que más enseña. Una tarde, mientras cosía la parte baja del vestido, Brenda empezó a hablar de su embarazo. De cómo tenía miedo de no hacerlo bien. De no saber cómo ser mamá sin repetir errores. Me miró de reojo. Yo no dije nada. Solo seguí cosiendo. Hasta que me animé. No se trata de no equivocarte. Se trata de no abandonar. Ella se quedó en silencio. Luego asintió. Y por primera vez, sentí que lo entendía. Que el amor no es una fórmula. Es un ejercicio diario. Un hilo que se enreda, pero que puede volver a tejerse si una tiene paciencia. Terminamos de coser la última parte un jueves por la tarde. Hacía calor. El ventilador apenas movía el aire. Ella se probó el vestido frente al espejo. Se acarició la panza, que ya asomaba redonda y llena de futuro. Yo la miraba de lejos. No dije nada, porque no había nada que agregar. La imagen lo decía todo. Ella con mi creación puesta. Ella con su vida creciendo dentro. Ella, por fin, entendiéndome. Y yo, viéndola como nunca antes. Como una mujer entera, compleja, capaz de amar y de romper, pero también de sanar. Cuando se quitó el vestido, lo dobló con cuidado. Lo abrazó. Literalmente. Como si supiera que ese pedazo de tela guardaba más que costuras. ¿Sabes qué pensé mientras me lo probaba? Me dijo. ¿Qué? Que si algún día mi hija se pelea conmigo, quiero que sienta lo mismo que yo sentí cuando volví contigo, que aún hay tiempo. Y esas palabras me atravesaron. Porque, en el fondo, todas queremos eso, ser un lugar al que se pueda volver. Esa noche me senté sola en la cocina. Me serví un café, aunque ya era tarde. Abrí la ventana. El aire era fresco. La radio sonaba bajito. Y pensé en mis manos. En todo lo que han hecho. En todo lo que han cargado. Y en lo que aún pueden construir. Porque no importa cuánto tiemblen, mientras sigan firmes. Porque mientras tenga aguja, hilo y voluntad, todavía puedo sostener lo que vale la pena. El vestido estaba listo. Lo colgué en la puerta del ropero, donde la luz de la ventana le daba de lleno por la mañana. Era blanco con florecitas suaves en tono vainilla, mangas amplias y corte suelto para abrazar la panza. No era un diseño espectacular, no tenía brillo ni lentejuela, pero tenía algo que no se ve, intención. Lo miraba cada vez que pasaba frente a él. Como si fuera una pintura. Como si observarlo me recordara quién era. Y también, quién había sido. Ese vestido no solo cubría un cuerpo. Cubría un ciclo. Una reconciliación. Una historia tejida con lágrimas, silencio, memoria y ternura. Brenda vino a buscarlo un sábado. Llegó sola, como siempre últimamente. Pero esta vez con una serenidad distinta. Ya no traía la prisa en los ojos ni el peso en la espalda. Traía calma. Y eso, en ella, era nuevo. Entró a la casa como quien entra a un lugar que ya siente suyo. Me abrazó. Me besó la mejilla. Y se quedó viendo el vestido por varios segundos. No dijo nada. Solo lo tocó con la yema de los dedos. Lo bajé del gancho, lo puse sobre la mesa y le dije: «Aquí está». Ella lo tomó con tanto cuidado como si cargara una vida. Y en parte, así era. Se lo probó en el baño. Yo esperé afuera, con las manos juntas y el corazón temblando. Escuché el suave sonido de la cremallera, luego sus pasos lentos y por fin su voz. «¿Lista para verme?». Asentí. Y cuando salió, se me apretó el pecho. No solo por cómo le quedaba, sino por lo que significaba. Ella se vio al espejo, dio una vueltita torpe y dijo riendo: «Creo que la abuela se lució».
Yo solo pude decir: no soy modista esta vez. Soy testigo. Testigo de que sí se puede volver a amar sin miedo. Me abrazó. Fue largo. Fue suave. Fue nuevo. Me dijo al oído: gracias, mamá. De nada, hija. Pero recuerda, el respeto también se cose. Y se separó un poco para verme a los ojos. Asintió, como quien acepta no solo una frase, sino una lección. Porque amar no es decir perdón y ya. Es no repetir. Es mirar al otro como alguien que también siente, que también merece. Y esa Brenda que ahora me miraba, ya no era la misma que me sentó con los niños. Era otra. Era mujer. Era madre. Y también, era hija otra vez. El domingo siguiente fuimos al mercado. Me tomó de la mano mientras caminábamos entre los puestos. La gente nos veía. Algunas la reconocían como la de la boda sin música. Pero nadie dijo nada. No hizo falta. Ella me compró flores. Me pidió consejos sobre qué cuna elegir. Me preguntó si quería acompañarla a las ecografías. Y yo solo podía pensar: qué milagro este de volver a ser parte. No por obligación. No por apellido. Sino por elección. Porque ahora sí, me estaba eligiendo. Una tarde, me acompañó a dejar un encargo. Una señora del barrio me había pedido un vestido de bautizo. Brenda la miró y le dijo: mi mamá tiene manos mágicas. Y eso me hizo reír. Porque hace meses, esas mismas manos eran motivo de vergüenza para ella. Manos de costurera. De la que regaña a todos. Y ahora eran motivo de orgullo. De admiración. Esas palabras me bastaron. No necesitaba carteles, homenajes ni aplausos. Solo eso, que ella viera mi valor con los ojos abiertos. Que lo nombrara. Que no lo escondiera. La semana que siguió fue tranquila. Hablábamos todos los días. A veces 5 minutos, a veces media hora. Pero el lazo se sentía constante. Sincero. Y una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, recibí una notificación. Brenda había subido una foto usando el vestido. Estaba de perfil, con una mano sobre la panza y otra sosteniendo un girasol. El texto decía: este vestido lo hizo la mujer más importante de mi vida, mi mamá. Me senté en la banquita de cemento, temblando, porque jamás pensé leer eso en voz alta. Y mucho menos, frente al mundo. Lloré, no por debilidad, sino por alivio. Porque cuando una ha sido fuerte tanto tiempo, también merece quebrarse en paz. Y ese mensaje era todo lo que nunca pedí, pero siempre necesité. Porque una madre no se borra, solo espera. Y cuando el amor regresa sin exigencia, se siente como una brisa fresca después de un largo incendio. Porque no es revancha, es reconocimiento. Y eso, para mí, ya era suficiente. Cuando llegó a casa esa tarde, la abracé como si fuera la primera vez. Le preparé té, pusimos música y nos reímos de cosas pequeñas. Me contó que el bebé se movía más por las noches, que soñaba con su carita, que tenía miedo de no saber cambiar pañales. Y yo le dije: nadie sabe, pero se aprende. Así como aprendimos a hablarnos de nuevo. Así como aprendimos a sentarnos en la misma mesa sin herirnos. Porque el amor no es innato. Se practica. Y nosotras estamos aprendiendo. Recibí la invitación al baby shower un jueves por la tarde. La dejaron bajo mi puerta, en un sobrebeis con mi nombre escrito a mano y una flor de papel pegada en la esquina. La abrí con la misma calma con la que abro las cartas del banco, sin imaginar que dentro habría algo que todavía me movería por dentro. Decía invitada de honor en letras grandes. Me quedé sentada en la silla de la cocina, con la tarjeta en la mano, sin saber qué hacer. No era por el evento, ni por la formalidad, era porque por primera vez en mucho tiempo sentí que me estaban dando un lugar. No un espacio prestado, no un asiento de compromiso, sino un lugar real, pensado, con mi nombre. Brenda vino al día siguiente a contarme los detalles. Quería que fuera algo sencillo, bonito, con mesas de té, pan dulce y muchas flores. Me pidió que preparara yo misma el té de manzanilla con canela que le gustaba de niña, porque decía que ese olor le daba paz. La escuché mientras removía la olla con agua caliente, como si nada, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y miedo.
orgullo de que me buscara para algo tan íntimo, y miedo de volver a confiar y que otra vez me hiciera a un lado. Aún así, dije que sí. Lo hice porque algo dentro de mí me decía que esta vez era distinto, que tal vez, por fin, estábamos tejiendo algo nuevo. El día del evento llegué temprano, con una blusa clara y el cabello recogido. La casa de la suegra estaba decorada con papel picado, jarrones de cristal y cojines por todos lados. Todo tenía un aire cálido, casi familiar. En la mesa principal había fotos, de Brenda de niña, de su boda, de ella embarazada, y en medio de todas, una mía, sentada frente a mi máquina de coser, riendo. Esa foto nadie la había puesto antes en ningún lado. Era como si de pronto alguien dijera, tú también formas parte de esta historia. Me detuve frente a la imagen más de lo que debía, fingiendo que observaba el mantel, pero en realidad estaba tragándome las lágrimas. Durante la celebración hubo juegos, regalos, anécdotas. Yo hablaba con algunas invitadas, todas amables, algunas curiosas, otras genuinas. Pero lo que no esperaba fue que, en medio del brindis, Brenda se levantara con su vestido blanco y tomara el micrófono. Quiero agradecerle a alguien que no solo me dio la vida, sino que me sostuvo cuando ni yo sabía que necesitaba ser sostenida. Mi mamá. Sentí que el aire se detenía. Todos voltearon a verme. Y yo me quedé quieta, como si me hubieran llamado por mi nombre en un sueño del que no quiero despertar. Brenda me pidió que me acercara. Caminé hacia ella con pasos cortos, sin saber si llorar o sonreír. Me entregó una flor y me dijo, gracias por no soltarme, incluso cuando fui yo quien se alejó. No hubo más discurso. No hizo falta. Su mirada lo decía todo. No se trataba solo de perdón, ni de nostalgia. Era una especie de pacto silencioso, una forma nueva de relación, menos rota, más honesta. En ese momento supe que mi lugar ya no dependía de lo que hiciera por ella, ni de lo que aguantara, sino de lo que ambas estábamos dispuestas a construir de aquí en adelante. Y esa fue la parte más difícil de aceptar, que también merezco ser tratada con ternura. Al final de la fiesta, una de las invitadas se me acercó y me dijo, ¿usted da clases de costura? Es que mi hija quiere aprender, y me encantaría que fuera con alguien como usted. Me quedé pensando. Hacía años que no enseñaba nada a nadie, más allá de un consejo al pasar o una puntada de emergencia. No supe qué responder de inmediato, pero sentí una chispa, como si después de tanta vida entregada, todavía hubiera algo más que ofrecer. Brenda escuchó la conversación y dijo sin pensarlo, deberías hacerlo, mamá. Hasta podríamos abrir algo chiquito. Me reí, más por reflejo que por certeza. Pero me gustó la idea. Me hizo sentir viva. Ya en casa, mientras lavaba las tazas del té, pensé en todo lo que había pasado. No fue una fiesta perfecta, ni una reconciliación mágica. Fue real. Con momentos incómodos, con miradas que aún buscaban su sitio, pero también con una verdad que ya no se escondía. El respeto no se recupera con palabras bonitas, se gana con actos constantes. Y ese día, Brenda me trató con el respeto que tanto había esperado, sin vergüenza, sin excusas, sin miedo al que dirán. Era la primera vez que me sentía plenamente vista en público, no como la señora mayor, no como la madre estricta, sino como mujer completa. Esa noche preparé otra vez el mismo té, solo para mí. Lo tomé en silencio, sentada en la sala, con la blusa desabotonada por el calor y las piernas cruzadas sobre la silla. No necesitaba música ni televisión. Solo estar ahí, conmigo. Me vi las manos, ya con arrugas marcadas, pero todavía firmes. Pensé en todo lo que han cosido, cargado, curado, y me di cuenta de algo. Nunca he dejado de ser fuerte, pero ahora, también soy libre. Libre de culpas. Libre de silencios impuestos. Libre de tener que demostrarle a nadie mi valor. Pensé en la foto que pusieron en la mesa. Esa imagen tomada sin mi permiso, donde salgo riendo mientras coso. Y me di cuenta de que esa risa no era para nadie. Era para mí. Era el único momento del día en que me sentía yo. Y ahora, después de tanto, esa mujer volvió. No igual. Más lenta, sí. Más arrugada, claro. Pero más sabia, más tranquila. Y sobre todo, más dueña de su historia. Porque aunque me hayan sentado con los niños aquella vez, aunque me hayan ignorado tantas otras, al final, terminé en el lugar que merezco. Hoy me siento en una mesa que yo elegí.
No es elegante, ni grande, ni está rodeada de manteles finos. Es una mesa de madera clara, de esas que suenan cuando una apoya el café, con marcas de años y alguna que otra quemadura por dejar la olla caliente encima. Sobre ella hay una máquina de coser, 2 canastas con retazos y una libreta donde anoto los pedidos. Afuera, el sol apenas asoma y mi nieta juega en el tapete, mientras Brenda revisa unos papeles del pequeño taller que armamos juntas. Nunca imaginé llegar a este punto. Nunca pensé que después de tanto tragarme palabras y aguantar ausencias, terminaría aquí, en una sala donde por fin me siento parte. Y no solo parte, raíz. La gente me pregunta si ya perdoné a Brenda. Me parece curiosa esa pregunta. Como si el perdón fuera un acto puntual, una ceremonia. La verdad es que no hay un momento exacto. No fue cuando me pidió disculpas, ni cuando me abrazó, ni siquiera cuando me llamó la mujer más importante de su vida. Fue algo que fue naciendo con el tiempo, como las plantas que se riegan sin darnos cuenta. Un día abrí los ojos y ya no me dolía tanto. Otro día la escuché y ya no sentí la necesidad de reclamarle todo. Y así, poco a poco, fuimos dejando de vivir en el pasado. No lo borramos, porque no se puede. Pero sí aprendimos a no quedarnos atrapadas en él. Ahora enseño costura a otras mujeres. Algunas vienen con ganas de aprender un oficio. Otras solo necesitan un lugar donde respirar diferente. A todas les digo lo mismo. Aquí no solo se cose ropa, también se repara dignidad. Ellas se ríen, piensan que es broma. Pero con el tiempo lo entienden. Porque no hay nada más poderoso que hacer algo con tus propias manos y saber que vales, aunque nadie lo diga. He visto mujeres llorar cuando terminan su primera falda, no porque sea perfecta, sino porque por primera vez sienten que pueden. Y eso, para mí, es lo más parecido a la justicia. Brenda a veces se sienta conmigo, sin decir nada. Me observa, me pregunta cosas, se deja enseñar. Su hija ya empieza a caminar, y cuando entra al cuarto donde estoy, corre hacia mí como si me hubiera esperado todo el día. Le guardo trocitos de tela de colores, y jugamos a hacer vestidos para las muñecas. No me llama abuela costurera, me dice mamá. No sé de dónde lo sacó, pero me encanta. Me hace sentir que estoy empezando algo nuevo, sin cargar con lo que dolió, solo con lo que quedó en pie después del temblor. Cada vez que la veo sentada en mi regazo, me acuerdo del vestido azul que usé en la boda. Aún lo tengo, guardado en una caja, con un lazo rojo encima. No lo he vuelto a poner. No porque me duela, sino porque ya no necesito usarlo para recordarme quién soy. Ese vestido me sirvió para darme cuenta de que hay momentos en los que una debe levantarse de la mesa, incluso si la comida no ha llegado, incluso si todos siguen comiendo como si nada. Porque quedarse sentada en el lugar equivocado, por educación o costumbre, también es una forma de dejarse ir. A veces lo saco y lo doblo de nuevo. Lo toco, lo huelo. Me acuerdo de esa tarde en que me senté entre los niños, apretando los dientes para no llorar. Me veo ahí, en silencio, aguantando miradas, palabras, ausencias. Y luego me veo ahora, rodeada de mujeres, de niñas, de manos que aprenden, de hilos que sostienen. No cambié por venganza. Cambié por dignidad. Porque entendí que no nací para ser el fondo de la vida de nadie. Y si alguna vez lo fui, fue porque no sabía que podía ocupar otro lugar. Ahora lo sé. Y no lo suelto. A veces alguien me pregunta qué fue lo que más me dolió, si la mesa de los niños, si el desprecio, si la invisibilidad. Y siempre contesto lo mismo, lo que más dolió fue no tener a quien contárselo en ese momento. Ahora sí tengo. Tengo a Brenda. Tengo a mi nieta. Tengo a las mujeres que cosen conmigo. Y sobre todo, me tengo a mí. No en una versión perfecta, no sin cicatrices, pero sí completa. Con mi historia a cuestas, con mis decisiones, con mis errores, pero sin la carga de tener que callar más. He aprendido que hay silencios que protegen y otros que destruyen. Yo elegí hablar. No para acusar, sino para sanar. No para señalar, sino para entender. Porque cada palabra dicha con verdad tiene el poder de abrir puertas que creíamos cerradas. Y si hoy tengo este taller, esta mesa, esta paz, no fue por suerte ni milagro. Fue porque un día, sentada con los niños, entendí que yo no pertenezco a ningún rincón. Y ese día, sin saberlo, empecé a volver a mí. Si algo me dejó todo esto, es que ninguna mujer merece ser olvidada.
ni por sus hijos, ni por sus parejas, ni por sí misma. Porque nosotras hemos sido base, empuje, columna y costura. Y aunque a veces el hilo se reviente, siempre hay forma de empezar otra vez. Hoy, cuando una mujer nueva entra por esa puerta con los hombros caídos, lo único que le pregunto es, ¿te gustaría sentarte aquí conmigo? Porque ahora soy yo quien arma las mesas. Y me aseguro de que nadie se quede sin lugar. Que tu hija te siente con los niños en su boda, como si no merecieras un lugar digno, es una falta de respeto que duele. Pero ese día, le enseñé quién manda realmente, y no fue con gritos, fue con acciones. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde el desprecio vino de mi hijo, quien me dijo, si no fuera por tu pensión, no tendríamos ni para comer, sin saber que esa misma noche descubriría un secreto que le cambiaría la vida. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Si no fuera por tu pensión, no tendríamos ni para comer. Dijo mi hijo. Pero esa misma noche descubrió mi secreto. No te lo pierdas, porque estas historias son una lección sobre nunca subestimar a quien lo ha dado todo por su familia. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.